Ante todo, muchas gracias por la generosa invitación para participar en la presentación de un espléndido trabajo denominado Independencia y Buen Gobierno Judicial, llevado adelante por México Evalúa, con la calidad con que suele formular sus trabajos, cosa que me consta porque soy seguidor, fiel seguidor de estas actividades. Tal vez se habla del Consejo o de los consejos de la Judicatura. Creo que vale la pena hablar de los consejos de la Judicatura porque es una figura heterogénea todavía en nuestro medio y en el conjunto. Ha sido sujeta a observación, aunque es una institución relativamente joven, 5 lustros, pues no es mucho tiempo en la vida de una institución. Está sujeta a la mirada siempre incisiva del Poder Judicial mismo y también de otros poderes y de otros analistas. No existe, creo yo, una definición pacífica y todavía habrá que trabajar mucho para que tenga una existencia estable y eche buena raíz. Hay toda una literatura en progreso al respecto. Hay precursores y promotores en México de esta literatura. Son clásicos los estudios de Héctor Fix Zamudio y de Héctor Fix Fierro y de Fernando Clores de García, por supuesto, y de sus seguidores, la siguiente generación, César Esquinca, Melgar Adalid, Méndez Silva, y ahora el Consejo de la Judicatura es muy visible por acontecimientos muy recientes, por los cambios últimos en la estructura, en las definiciones del Poder Judicial. Los analistas académicos están atentos a lo que ocurra y uno de esos analistas muy competentes es justamente México Evalúa, que presenta un trabajo elaborado a partir de 4 estados, de 4 entidades federativas, por cierto, muy diferentes entre sí. México es el Estado de México, México es Yucatán, pero Yucatán y el Estado de México son muy distintos en su densidad demográfica, en sus problemas, en sus soluciones. Sin embargo, no quiero con esto decir que no se pueda contar con un modelo que pueda ser útil para todas las entidades federativas con sus variantes, con sus características propias. A mi modo de ver, el marco general para un buen estudio, un estudio adecuado sobre los consejos de la Judicatura es el Estado de Derecho, porque finalmente los consejos de la Judicatura o de la Magistratura, como se le llama en otros lares, son piezas del poder público. Le interesan sobremanera a Leviatán, al enorme, al gigante del poder público, pero también a los ciudadanos. Están inmensos siempre y hoy, sobre todo en estos días particularmente, en nuestro muy intenso y animado debate sobre el Estado de Derecho. Hay que saber, desde luego, qué entendemos por Estado de Derecho, que no es solamente orden público, que es mucho más que eso, no es paz en las calles solamente, también es paz en las conciencias y observancia de los derechos y las libertades, y hay que hacer el análisis. Este sería otro enfoque de los protagonistas orgánicos del Estado de Derecho. Entre esos protagonistas están los parlamentos, pero también y sobre todo el Poder Judicial y dentro de ese marco el Consejo de la Judicatura. En la versión inicial del nuevo artículo 90, de 1994 de nuestra Constitución, el Consejo era uno de los depositarios del Poder Judicial, como ustedes recuerdan. Esta disposición no fue seguida por la normativa local y en 1999 una variante se extrajo la idea de que fuera un depositario del Poder Judicial. Yo diría que sí es un depositario del Poder Judicial en términos latos, en términos generales, no del Poder Jurisdiccional, no las determinaciones jurisdiccionales, pero sí de esa majestad, de esa pujanza a la que podemos caracterizar como Poder Judicial. Si esto es así, se justifica que lo analicemos dentro de la dinámica actual del Estado de Derecho y dentro de la reaparición que el debate ha tenido a propósito del artículo 13 transitorio, el ya muy famoso y muy criticado, y criticable, diría yo, artículo 13 transitorio del decreto de reformas a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Hay instituciones, amigas y amigos, que son el producto de una revolución, otras de una lenta y madura evolución, algunas de un cotejo con entidades a través del derecho comparado, otras provienen de modas solicitaciones extralógicas.
El Consejo de la Judicatura no es oriundo de una revolución violenta y armada, pero sí tuvo cierto aire revolucionario, vamos a ponerlo de esa manera, porque estableció un giro de muchos grados en la organización y en el funcionamiento de esa criatura grande, enorme que llamamos el Poder Judicial. No fue fruto de una evolución natural, paulatina, que haya corrido antes, sino de una realidad, de las urgencias de esa realidad y de las sugerencias desprendidas del estudio comparado de las instituciones sobre todo europeas. España, Italia, por ejemplo, estuvieron en el escenario. Y surgió además al calor de una oferta electoral, o sea que hay un ingrediente político en la primera aparición en la escena del Consejo de la Judicatura. En 1994, como sabemos, hubo una arremetida hacia o contra el Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo. No tan virulenta como la que está ocurriendo en estos días. Fue una arremetida más institucional, digamos, más normativa, menos visceral que la que estamos presenciando y padeciendo en estos días. Pero finalmente, en aquel entonces, esa arremetida, esa reforma constitucional culminó en la decapitación durante algunos días de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, entre otras aportaciones, la aparición del Consejo de la Judicatura. Desde entonces hubo tensiones fuertes entre la Suprema Corte de la Nación y el Consejo de la Judicatura. Esto me parece además muy natural, sobre todo tomando en cuenta el origen del Consejo de la Judicatura, que nace restando atribuciones de los órganos centrales del Poder Judicial. Toma todo lo administrativo y, bueno, esto lo tenía antes en sus manos la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es natural que haya habido tensiones. Se argumentó mucho en favor del Consejo de la Judicatura, la necesidad de eliminar el enfeudamiento que prevalecía en la integración de los órganos judiciales y suprimir procedimientos y tendencias clientelares. Y un telón de fondo que estuvo presente a todo lo largo de esa aparición del Consejo y de la renovación del Poder Judicial fue la independencia judicial. El tema de la independencia judicial es otra de las cuestiones que hay que traer a colación cuando hablamos de Consejo de la Judicatura. A mi modo de ver, y no solo a mi modo de ver, sino al modo de ver de muchos observadores y prácticos, el Consejo de la Judicatura, los consejos de la Judicatura, deben ser considerados empeñosos gladiadores de la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función judicial. Y esto se proyecta en su integración. Como la mujer del César, deben ser y parecer factores de independencia, y sobre esto se ha insistido mucho. Esto incide sobre cómo se debe designar a sus integrantes, a sus funcionarios, designados solo por el Poder Judicial, y volveríamos a la endogamia, o también por otros actores, como ocurre en México, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Bueno, hay otros actores que han llamado a la puerta de estas designaciones, por ejemplo, los cuerpos de abogados, las facultades de derecho, pero debemos estar seguros antes de abrir esa puerta de que quien llama es ajeno a cualquier ímpetu político y que va a actuar con estricta independencia y objetividad. Solo abogados, pues diría yo que no solo abogados, y lo mismo dice México Evalúa, porque es un órgano administrativo, pero no suprimir a los abogados, evidentemente, porque es administrativo, pero dentro del Poder Judicial. ¿Quién debe ejercer la presidencia del Consejo? Es otra de las grandes interrogantes. ¿Quién preside el órgano jurisdiccional o un presidente distinto? Yo aquí tengo mis dudas, lo confieso. Sé que México Evalúa se orienta más bien hacia una presidencia externa al Poder Judicial. Yo tengo mis dudas porque sería factor de fuerza, de vigor, pero también de algunos problemas, el enlace claro y franco entre la máxima representación del Poder Judicial y este órgano de tipo administrativo. El servicio profesional debe estar presente en la composición del Consejo de la Judicatura. Debe ser un órgano, si es el vigilante del servicio profesional de carrera en el Poder Judicial, ¿cómo no va a ser el mismo disciplinado, convencido de un servicio de carrera? Los recursos con que cuente
deben ser suficientes, valga la expresión, es una verdad de perogrullo, no opulentos, porque no se podría además, ni tiene sentido, sin dispendio, sin exuberancia, pero pues suficientes para que pueda desempeñar su difícil misión. Y están sujetos siempre a una observación estricta, rigurosa, por distintos medios sociales e institucionales. Contralorías, por ejemplo, contralorías independientes. Siempre está la pregunta pendiente de quién custodia al custodio. Bueno, contralorías independientes que den fe de la buena marcha del Consejo. Concluyo ya porque el tiempo es breve, todo el tiempo es breve, es finito, recurso que se agota con facilidad. Concluyo destacando el hecho muy observado y muy cuestionado en nuestros días de que en esta inconstitucional reforma del artículo 13 de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, no solamente está implicada la figura del presidente de la Suprema Corte de Justicia, no me refiero a la persona, sino a la figura institucional del presidente, sino también está involucrado el Consejo de la Judicatura. El mismo paso en falso que se ha dado para prolongar periodos de ejercicio del presidente se está dando para hacer lo mismo, hacer otro tanto con los miembros del Consejo de la Judicatura. Y esto entraña una injerencia indebida y riesgos muy graves que afectan también esa otra área del Poder Judicial. Como mi intervención no puede ser eterna, ni sería yo capaz de que lo fuera, yo les agradezco una vez más su hospitalidad y confío en que estas anotaciones sobre Consejo de la Judicatura puedan ser de alguna utilidad, sumadas a las ya muy valiosas que está presentando a la opinión pública y a la opinión especializada México Evalúa. Muchas gracias.